A la edad de 18 años, los ciudadanos israelíes de origen judío y de origen ruso tienen que prestar servicio militar obligatorio por 2 años. Las leyes del Estado israelí le dan autoridad a las fuerzas de defensa de Israel a reclutar a todo ciudadano, hombre o mujer, para trabajar en la defensa de la nación. Estemos de acuerdo o no con la existencia del Estado de Israel, ellos viven en medio de una constante amenaza de guerra de parte de sus vecinos. Y por eso, ellos ponen gran énfasis en el servicio militar. La Biblia nos dice a nosotros que cada ser humano también está en medio de una batalla invisible, espiritual, pero real, por la salvación de su alma. Y a diferencia del servicio militar en Israel, nosotros no estamos en esta batalla por 2 años, sino toda la vida. Y necesitamos para ello la ayuda de Dios para ser victoriosos. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Gracias, igualmente, contento de estar aquí de vuelta contigo en Perspectiva Bíblica en el estudio aquí de LLBN Latino. Es un placer en verdad servir a Dios y feliz año nuevo. Gracias, feliz año nuevo. En verdad estamos aquí estudiando porque confiamos en la dirección del Señor. Debemos orar entonces, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra y de clamar a ti por sabiduría. Pedimos la humildad que tú solo puedes dar y la sabiduría que viene con ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, comenzamos el estudio de hoy con un pasaje en el libro de Apocalipsis. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, Johnny, esto es una forma fuerte de comenzar un programa, un estudio bíblico, ¿verdad? Y no es que queremos alarmar o asustar a los amigos de Perspectiva Bíblica, pero en el tema de esa guerra espiritual que mencionamos anteriormente, la Biblia nos deja ver claramente que nosotros vivimos en realidades espirituales invisibles. Y la única manera que nosotros tenemos de conocer esas realidades, Johnny, es a través del estudio de la Biblia, que nos revela acerca de ese contexto espiritual en el que vivimos. Es muy importante, Rafael, lo que acabas de decir. Entender que nosotros estamos no en un diario vivir en el contexto americano, en el sur de California, como estoy yo y está Rafael en lugares diferentes, él en Loma Linda y yo en Pasadena. Ese no es el contexto. El contexto es un contexto universal, y no solamente universal, es también intergaláctico, porque estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y aquí, en este versículo que acabamos de leer, de Apocalipsis 12, 7 y 9, hemos visto solamente una foto. ¿No es así, Rafael? Hay mucho más para descubrir. Sí. Bueno, y vamos a leer entonces el versículo 12 que nos da un poquito más de revelación sobre este tema de la guerra. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Muy poco tiempo en verdad. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ven, Señor Jesús. Y me quedaría todo el programa repitiendo las mismas palabras, porque ya yo estoy cansado de este sistema. Hay esperanza y podemos tener seguridad, estudiantes de la Biblia, videntes de perspectiva bíblica. No desesperen. El diablo y la batalla que él empezó ya ha sido finiquitada en la obra del Señor Jesús y solamente falta la ejecución final. ¿Es así, Rafael? Así es, pero Johnny, entonces la Biblia nos dice a nosotros que esa guerra continúa en la tierra. Sí. Aunque el diablo fue derrotado por Jesús, fue derrotado por Dios y su victoria jamás sucederá. Esa guerra continúa acá y el diablo ha tenido éxito con muchas personas. O sea, bueno, desde nuestros primeros padres, que Dios los había puesto en el jardín del Edén, Dios les había dado a ellos la forma como, las instrucciones de cómo iban a vivir sus vidas, pero el diablo los descarriló. Entonces, nosotros estamos en esa batalla y es la Biblia la que nos da a nosotros el conocimiento para estar a salvo de protegernos de esos ataques del enemigo. Y entonces es que vamos a leer un pasaje en Colosenses para ver cuál es esa salvaguarda del creyente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, Johnny, aquí hay un dicho, un pasaje donde habla acerca de esconder la vida con Cristo en Dios. Sí. También el pasaje nos habla a nosotros de poner la mira en las cosas de arriba. O sea, no podemos descuidar esas realidades espirituales. Lo que nuestros ojos miran, pueden ver, pueden captar, no son todas las realidades que existen en el mundo. Entonces, la Biblia nos está diciendo que parte de nuestra salvación nuestra salvación se basa en que estemos conscientes de esas cosas de arriba, de las enseñanzas de Jesús, y esa parte de escondernos con Cristo en Dios. Correcto, Rafael. Hay por lo menos varios aspectos, 3 aspectos. Uno es la idea de que Cristo ya venció. Este es el aspecto más importante de todo. Esta es la realidad en la cual tenemos que estar anclados. Cristo ya venció, no hay duda, no hay pregunta, no hay cuestionamiento. Pero hay un segundo aspecto. El segundo es mi elección personal. Mi elección personal puede visualizarse como algo que ocurre minuto tras minuto o puede visualizarse como algo que ocurre en un momento de la vida para continuar. Y ambas visualizaciones son ciertas, ninguna de las dos es falsa, Rafael. Es como el matrimonio. Cuando tú te casaste, cuando yo me casé, tú con Marlene y yo con Clara, hicimos una promesa y eso fue un momento puntilineal. Sí. Al mismo tiempo, cada día y cada minuto que vivimos, Rafael está andando en la vida y está procurando ser fiel a Marlene y Johnny procurando ser fiel a Clara. Y esto viene en tentaciones en base a observaciones que puede usted hacer de otras personas y traerle pensamientos adúlteros. Ahora la pregunta, Rafael, es, ¿depende mi salvación de los pensamientos diarios y continuos? ¿O depende mi salvación en la confianza que yo puse al declarar que estoy casado y que no tengo interés sino en quedarme con mi esposa? Son dos maneras de visualizar la salvación. Y lo último, el tercer punto, y perdona que he hablado tanto, es que tú me obligas, Rafael. El tercer punto tiene que ver con la idea de la santificación y la justificación. Hay quienes piensan que la justificación es una cosa de un momento y la santificación
toma el lugar en adelante. Y así es como lo visualizan, como dos cambios en un carro de cambios, un carro que tiene dos cambios. Justificación lo usaste solamente para empezar y de ahí en adelante tienes que estar en santificación. Pero no es así. Esa visualización no es la bíblica. La visualización bíblica es que la justificación es algo continuo y la santificación es algo continuo. Son dos planos de la misma realidad. Son dos maneras muy diferentes de verlo, Rafael. Sí. Una secuencial, primero justificación y después santificación, y la otra las dos al mismo tiempo. Y tienen consecuencias en cómo visualizamos nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Ok, entonces vamos a mirar otro pasaje, cómo Jesús explica esa salvaguarda que nosotros tenemos en Cristo, porque una cosa es como nosotros vemos esa relación que tenemos con Dios, pero entonces Dios describe lo que significa cuando nosotros estamos amparados en Dios, cuando estamos entregados a Cristo, y la forma como Él lo ve. Vayamos al libro de Juan. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Johnny, entonces aquí hay una declaración categórica. Amén. Nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¿Cuánta paz viene de esa declaración? Pero entonces, sí, debe de venir esa paz, pero Johnny, yo pienso que este es uno de los versículos que descuidamos más, que el cristiano descuida más en la fe. O sea que cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, entonces allí hay una seguridad. Cuando nosotros estamos en nuestras propias manos, estamos manejando nuestra propia vida de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestros pareceres, a nuestras escogencias, descuidando la palabra de Dios y sus enseñanzas, sino basado en lo que a mí me parece mejor, en lo que tiene más sentido, en lo que mi razonamiento me dice que debo de hacer, entonces estamos fuera de las manos de Dios y nos hemos puesto en nuestras propias manos. Allí dice Jesús que nadie las puede arrebatar de la mano de Dios. Correcto. Hay seguridad, hay confianza allí, ¿no es cierto? Pero Rafael, este asunto es, de nuevo, volviendo al matrimonio, porque somos la esposa del Cordero, así que no me estoy inventando una relación artificial. Es la relación bíblica la que puso el Señor Jesús al revelarnos en el Evangelio que Él es nuestro esposo. Pues, en esta relación de esposo y esposa, pregunto, ¿será que usted, si está casado, sea hombre o mujer, su cónyuge se enoja con usted de vez en cuando? ¿Y cuando se enoja? ¿Se divorciaron? ¿Cuándo ocurre el divorcio? No se divorciaron, pero puede estar enojada. De esa misma manera, en mi relación con Dios, yo puedo errar y puedo apartarme de hacer lo mejor. Tal como en el matrimonio puedo apartarme de complacer a Clara en todos los aspectos y ella sentirse enojada conmigo. Al mismo tiempo que eso está ocurriendo, todavía estoy seguro en la mano de Dios. Todavía estoy seguro en el matrimonio con Clara. Ella no va a correr a divorciarme porque se estarían divorciando y recasándose de nuevo las parejas 3 y 4 veces al día. ¿Es así, Rafael, o no? Sí, claro. Entonces podemos estar seguros de la salvación aun cuando erramos. Por eso en el Antiguo Testamento hay más de una palabra para pecado y hay más de un sacrificio para renovar nuestra relación con Dios. Pero entonces hay una salvaguarda y es estar en las manos de Dios. Si Amén. Nosotros nos ponemos en las manos de Dios, podemos estar seguros que con todo y nuestras dudas, nuestras inconsistencias, nuestras fallas de carácter, de espirituales, al estar en las manos de Dios, Dios nos está conduciendo en el camino. Pero entonces hay otro pasaje que vamos a leer que habla acerca de la salvaguarda que Dios nos da. Vamos a ir al libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Ok, Johnny, entonces aquí habla acerca de lo que tiene que hacer el cristiano para poder estar a salvo en esa batalla espiritual. Fortalecerse, ¿dónde? En el Señor. Está bien claro allí. Amén. Que la fuerza para esta batalla
La fuerza que necesitamos para estar a salvos viene de Dios. Y eso implica que yo tengo que tener una relación con Dios, tengo que tener cierta conexión con Dios. Correcto. Y esa conexión, volvemos de nuevo, porque los seres humanos tenemos que usar las metáforas bíblicas para entender nuestra relación con Dios. La metáfora, de nuevo, de esposo y esposa. Tal como el esposo y la esposa están fortalecidos en el Señor por su fuerza poderosa, es decir, la promesa que hicieron el uno al otro es el paralelo. Lo que yo le prometí a Clara, lo que Clara me prometió a mí, que por cierto acabamos de renovar nuestros votos después de 40 años de casados, los renovamos una vez más, de manera formal, con testigos y demás, como una segunda ceremonia nupcial. Esa renovación resulta ser simbólica y es una renovación que ha ocurrido cada vez que le he dado un beso. Ella y yo nos pusimos de acuerdo que cuando nos enojáramos, Rafael, escucha, cuando nosotros nos enojamos, mira lo que hacemos. Si yo soy el enojado, ella viene donde mí y me abraza y me empieza a besar la cara y por todas partes, abrazándome sin soltarme. Y tú a veces te haces el enojado. Y si ella es la enojada, yo voy a hacer lo mismo con ella hasta que nos ponemos a reír. Y a la vez que nos reímos, ya se acabó el enojo. Y así es que estamos salvaguardados con Dios. Él viene a abrazarnos y a besarnos. Amén. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo el pasaje para entender cómo es que nos fortalecemos en el Señor. Leamos el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, Johnny, entonces aquí se nos habla a nosotros en esos términos que tanto le gustaban a Pablo de utilizar esas figuras contemporáneas, en este caso la parte militar. Sí. ¿No? Entonces él habla acerca de cómo nosotros tenemos que ponernos esta armadura, que para nosotros, la gente del siglo XXI, no estamos familiarizados con ningún tipo de armadura, pero Pablo dice que nosotros necesitamos esa preparación. Y obviamente para nosotros, la gente de hoy en día, nosotros no tenemos ninguna armadura. O sea que tenemos que buscar esa armadura en Dios. Fíjate, Rafael, un punto clave. Y tú lo dijiste también dicho, la cultura del tiempo de Pablo. Lo que ellos entendían a la vez que se hablaba de armadura es que no era una persona. Nosotros lo leemos hoy con nuestros ojos individualistas y pensamos que la armadura de Johnny va a defender a Johnny. Así no era que funcionaban los romanos. Los romanos funcionaban que a la vez que la armadura estaba puesta, ellos se ponían uno al lado del otro. Y todos los escudos, un escudo al lado del otro. Y otros con los escudos encima. Y hacían toda una bola de escudos y cuando venían las flechas no le caía a ninguno porque estaban los escudos. Eso es lo que la armadura quiere decir. No es individualismo que tú solito eres Superman luchando contra el diablo que lo vas a vencer. No. Es una iglesia que todos tienen su escudo y todos juntos ponen los escudos, uno protegiéndose al otro. Dos figuras muy diferentes, Rafael. Excelente, me encanta eso porque hemos visto las imágenes en algunas de las películas que hacen últimamente y se ve, cuadra perfectamente con el tema que presenta Jesús y que presentan otras partes del Nuevo Testamento, que estamos para ayudarnos mutuamente en la salvación, en la fe, estimularnos a las buenas obras, y eso cuadra perfectamente, que nos ayudemos unos a otros en esta lucha que tenemos contra esas fuerzas espirituales, pero tenemos que avanzar. Vamos a leer el siguiente pasaje, el siguiente versículo en ese mismo pasaje. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él como debo hablar. Aquí vemos, Rafael, lo que yo estaba diciendo. Este es un asunto de que todos estamos juntos en la batalla. ¿Viste tú cómo Pablo está pidiendo por él? Sí. Entonces no son armaduras individuales, Sí. son armaduras de un equipo. Sí. Johnny, ese es el mismo hombre que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ayúdame. Exactamente. Y claro, y muchas veces yo pienso, a mí me gusta preguntarle a las personas si se conocen ese versículo, pero si se conocen el que viene después, el versículo 14. Nadie se conoce el versículo 14, Johnny. Ni yo. Y es de gran importancia porque el versículo 13 es como el backup, el trasfondo. El 14 es mejor que el 13. Voy a hacer el 13 porque el 14 no lo tuve. El 14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. O sea que Pablo decía, yo quiero que ustedes estén conmigo, que me ayuden. Pero si nadie me va a ayudar, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El plan de Dios no es que estemos parados solos en la batalla, enfrentándonos solos. Eso no lo enseñó Jesús. Cuando Él fue a orar a Getsemaní, Él invitó a 3 amigos que vinieran a orar con Él. Y su plan no es que nosotros estemos solos enfrentando las dificultades del mundo, sino acompañados. Entonces, estas cosas que se mencionan aquí son, Johnny, parte de lo que podemos llamar las disciplinas espirituales, que todos nosotros los cristianos tenemos que participar y que, bueno, vamos a verlo en la siguiente vista, lo que llamamos aquí la armadura de Dios, Johnny. Mira cómo están ahí resumidos todos. Está la verdad, la justicia. Fíjate la número 3, el celo por anunciar el Evangelio. Que si Pablo tenía celo por anunciar, cuando nosotros tenemos celo por anunciar el Evangelio, ¿cómo transforma eso la vida? Eso es semejante al poner en Facebook fotos del 40 aniversario de Clara y Mía. Okay. Estoy anunciándole al mundo entero, mira, aquí estoy yo con la muchacha que le dediqué mi vida y ella me dedicó su vida a mí. No me abandonó ni me dejó, ella ha estado conmigo en todo momento. Y esta muchacha, el pellejo lo pongo por ella, y al igual que ella ha puesto el pellejo por mí. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Nosotros tenemos el celo por el Evangelio, es hablar de nuestro esposo. Y nuestro esposo es Jesús. Y lo hacemos saber a todo el mundo por Facebook y por todas partes. Pero entonces está el tema, Johnny, de que cuando tenemos celo por anunciar a Jesús a las demás personas, es porque tenemos a Cristo en el corazón. Porque estamos conscientes de sus bendiciones, porque estamos agradecidos por la salvación que Él generosamente nos ha dado. Porque tenemos una perla de gran precio, un gran tesoro que hemos descubierto en un campo y lo queremos compartir con todos para que ellos también lo tengan. Cuando estamos ocupados, Johnny, en compartir el Evangelio, no hay espacio para el diablo en nuestra vida. Amén. No hay tentación que nos pueda vencer. Amén. Los otros puntos de este pasaje son la salvación, la palabra de Dios, la oración. Son todas esas cosas, Johnny, que nosotros como cristianos debemos practicar en la vida y que si las practicamos fielmente, la oración por nosotros y por otros, por ejemplo, el estudio de la Escritura, compartir el Evangelio, eso nos tiene a nosotros en una posición espiritual donde el diablo no puede entrar. No puede entrar porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Amén. Y así triunfamos, Rafael. Así triunfamos.
Bien, pero entonces hace falta un ingrediente y ese es el que se encuentra en Salmo 42. Vamos a leer ese par de versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Johnny, ahí se expresa un sentir de un alma que tiene un anhelo por Dios. Me pregunto cuántas veces nosotros sentimos ese anhelo por Dios. Cuando nos levantamos en la mañana, Johnny, si sentimos esa necesidad de Dios, si le expresamos a Dios y clamamos a Dios para que esté en nuestras vidas, como ese ciervo brama por las aguas. Si le pedimos a Dios, Señor, te necesito en mi vida, manifiéstate en mi vida, pon en mi camino alguien al que yo pueda compartir el evangelio, al que le pueda prestar un servicio, orar por otras personas, pedirle a otros oración por uno, estudiar la escritura. Ese sentir, Johnny, de ese siervo por el agua, que todos hemos experimentado la sed y entendemos cómo se siente uno cuando uno necesita agua, ese es el que debemos de tener espiritualmente por Dios. Y eso solamente ocurre, Rafael, cuando tenemos la visión de que Dios es nuestro esposo. Y el placer que implica de estar el esposo con la esposa y yo no entiendo eso de qué es tener el placer por el esposo. Yo entiendo lo que es el tener el placer por la esposa. Así que lo comparo a esto. El placer de estar con Clara es para mí grandísimo. Yo disfruto y busco la manera de aprender más de ella, de hacerle preguntas, de jugar, y también la vida sexual. Y todo esto es un símbolo de lo que debo experimentar con Dios. Pero hay personas, Rafael, hay personas que la vida cristiana es una carga. Pero es que no entienden, Johnny. No entienden porque ellos están pensando que ellos tienen que impresionar a Dios. Están pensando que tienen que convencer a Dios de que ellos son buenos. Lamentablemente estos que piensan así viven una vida infeliz, espiritualmente infeliz. Y lo más triste no es que ellos son infelices. Lo más triste es que hacen infelices a los que están alrededor de ellos, demandándole cosas y exigiéndole cosas como las que ellos sienten que tienen que hacer. El Señor te reprenda, Satanás, y liberes a tu iglesia de los fariseos y de los hipócritas. Esa es mi oración, Rafael. Bueno, vamos a leer el sentir de Pablo con respecto a este tema. Vamos a ir al libro de Efesios. Dice el pasaje, capítulo 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. En amor, ahí vamos a concluir, se nos está acabando el tiempo, pero Johnny, Pablo capta el significado, que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, porque si Cristo está en nuestros corazones, entonces esa guerra espiritual, Johnny, no puede hacernos daño. Estamos amparados en Jesús. La fe nos cubre. Y la fe es el escudo, y el escudo es colectivo. La fe mía te cubre a ti cuando estamos juntos, y la fe tuya me cubre a mí cuando estamos juntos. Sí, bueno, volvemos al tema. Nunca un ejercicio individualista. Volvemos al tema de que Cristo nos puso en un contexto de iglesia, en un contexto de comunidad, familia de Dios, donde estamos para apoyarnos y alentarnos mutuamente en la fe, levantarnos, apoyarnos, fortalecernos en la fe mutuamente en la fe de Dios. Bien, apreciados hermanos, ya llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.